Hola, soy Alex Ramírez, director ejecutivo de Potenciadores de Negocio, y el día de hoy les vamos a hablar sobre la metodología que nosotros ocupamos para trabajar con nuestros clientes, ¿no? Cuando nosotros estamos iniciando un trabajo, para liderar estos procesos de cambio, los clientes por lo generalmente nos llaman porque la mayoría de los casos han tenido problemas con las ventas, o necesitan procesos en donde de alguna u otra manera necesitan hacer crecer su negocio, ¿ya? Donde necesitan desarrollar habilidades directivas dentro del equipo de trabajo, o donde de alguna u otra manera se necesita liberar el potencial del negocio a través de ¿qué? A través de procesos de cambio. Y nosotros a través del tiempo en nuestra empresa desarrollamos una metodología propia, ¿no? Que consiste en qué? Consiste en trabajar en los gestores del negocio. ¿Para qué? Para desarrollar capacidad directiva en los gestores del negocio. Cuando hablamos de capacidad directiva estamos hablando de que desarrollen un tipo de pensamiento que siga una línea, ¿verdad? Un enfoque. ¿Para qué? Para que cuando tomen decisiones, ¿verdad? Tengan un criterio, y esas decisiones a través de esta metodología impacte directamente en qué, en que el negocio vaya creciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta metodología nosotros es un proceso de observación que la determinamos a través de años de trabajo en la consultoría de diversos clientes, y nos hemos dado cuenta de que hay 4 dimensiones que establecen lo que es un proceso o lo que más bien dicho son las capacidades que tiene que tener un gestor para que pueda llevar bien un negocio, ¿no? Y esas capacidades nosotros las hemos dividido en 4 áreas, en 4 dimensiones, que las vamos a empezar a conocer en otro material que ustedes van a ver a través de nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que vayan conociendo nuestra metodología de trabajo y vayan sacando tips y vayan sacando información importante para que ustedes también puedan ir aplicando este modelo. Ahora, obviamente, si ustedes quieren echar a andar la metodología, lo pueden hacer con nosotros. Están todos nuestros canales, ¿verdad? Están en www.potenciadora.cl. Pueden, dentro del sitio web, tienen la opción de concertar una hora de diagnóstico con nosotros, y tanto yo como nuestro equipo estaremos muy contentos de conversar con ustedes para saber y diagnosticar y saber realmente qué está pasando con su negocio. Bueno, manos a la obra. Empecemos entonces con el modelo que irán viendo en las diapositivas que iré incluyendo en este video y donde se irá mostrando. Les cuento, este modelo tiene 4 dimensiones que están establecidas en 2 áreas. La primera área, que es lo que yo llamo el área de ordenar la casa, ¿ya? Que habla sobre dos dimensiones o dos desarrollos de capacidades directivas que son de internas, que yo las considero internas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con las capacidades que son necesarias. ¿Para qué? Para que desde el punto de vista del orden, desde el punto de vista de los riesgos, ¿verdad?, nosotros podamos estar tranquilos para liderar los procesos de cambio que requiere el negocio. Entonces, la primera capacidad que vamos a hablar hoy día es la capacidad del control de riesgo. Cuando hablamos de control de riesgo, lo primero que tenemos que establecer es qué significa el riesgo para un negocio. El riesgo para un negocio, desde este punto de vista, cuando tú haces un negocio, tiene que ver con qué, con una probabilidad estadística de qué, de que al negocio le vaya mal. Y cuando hablamos que al negocio le vaya mal, simplemente estamos diciendo que el negocio pueda perder el dinero, ¿verdad? Pueda tener pérdidas, se le puedan pasar multas, ¿verdad? O pueda tener cualquier problema relacionado a qué, a una mala gestión, a una mala toma de decisiones por temas de que no se tiene información importante o porque no se están haciendo bien las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo, cuando nosotros hablamos de el riesgo que corre un negocio, y aquí hay un adagio que siempre dice: a mayor rentabilidad, mayor riesgo. O sea, obviamente si estamos en un negocio, estamos buscando la mayor rentabilidad, por lo tanto aceptamos un nivel de riesgo mayor cuando estamos ejecutando, ¿verdad?, este negocio, cuando nosotros estamos invirtiendo, cuando estamos generando algún tipo de actividad. Siempre hay un costo de oportunidad en todo lo que estamos haciendo y un nivel de riesgo que nosotros aceptamos cuando estamos haciendo algo.
Entonces, cuando nosotros trabajamos a nivel de riesgo, lo primero que tenemos que hacer es generar un proceso. ¿Para qué? Para ir administrando los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos de un negocio nunca van a desaparecer. ¿Ya? Cuando hablamos de esto estamos diciendo que el negocio tiene un componente, ¿verdad? El componente que es sistemático, ya hay un componente no sistemático. El componente sistemático quiere decir, o yo lo llamo, más bien dicho, el riesgo de implícito que tiene el negocio por estar participando de una industria, estar participando en un mercado. Y eso tiene que ver mucho con los factores que están en este momento moviendo, por ejemplo, a la economía. Todo este tema de inflación, ¿verdad? Imagínense cómo lo están haciendo la gente ahora para establecer el presupuesto 2023. Debe estar un poco complicado el asunto, ¿no? Este nivel de inflación que no ha ido. Todo el tema tributario, qué irá a pasar con el tema tributario, cómo se está dando este tema de la reforma, qué se viene en relación al tema de pago de impuestos, ¿verdad? Todo este tema también de la reforma previsional, cómo se está dando. Entonces, esos son varias encrucijadas que se están moviendo. También todo lo que tiene que ver con cambios tecnológicos, ¿verdad? Todo este tema de las redes sociales, todo este tema de la tecnología, que sí o sí, o si te sube, te tienes que ir trabajando en este proceso de cambios tecnológicos, ¿verdad? Tienes que ir trabajando en estos cambios de donde te introduces al mundo digital. Imagínense lo que en algún momento va a significar el metaverso para la empresa, la oportunidad y todos los desafíos que esto va a significar. Y a nivel y aquí yo me hago muy cargo de las palabras que estoy diciendo, pero lamentablemente en Chile somos el país de las multas. Aquí el emprendedor que comete un error, por cualquier tipo de error, ya sea tanto por la Dirección de Trabajo, ya sea tanto por Tesorería General de la República, Servicio de Impuesto Interno, ¿verdad?, municipalidades y otras instituciones, todos los errores al final del día se pagan ¿con qué? Se pagan con multa, que pueden ser sustituibles o no pueden ser sustituibles en la mayoría de los casos, pero todas las multas te echan la mano ¿a qué? Al bolsillo. Entonces, cualquier tipo de decisión que tú estés tomando en un negocio implica un riesgo, ¿verdad? Por el otro lado, ya estamos viendo que hay un riesgo que es no sistemático, ¿verdad? Y hay un riesgo que es sistemático. Y un riesgo que va relacionado en sí al negocio. ¿Por qué? Porque al final del día el negocio es un sistema que tiene input de información, tiene un proceso y tiene output de información que son salidas de este proceso. Y eso inherentemente, ¿verdad? Todos los procesos se van a través del tiempo, ¿verdad? Se van desordenando. ¿Por qué? Porque como humanos, ¿verdad? Como equipo nosotros tendemos a relajar los estándares, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer un emprendedor cuando está pensando en su negocio es decir, ¿cómo lo hago para poder, ¿verdad?, controlar el riesgo? Porque el riesgo no lo vamos a hacer desaparecer, el riesgo está ahí, va a estar siempre, es una cosa que va relacionada. Ustedes tienen rentabilidad, van a tener riesgo, siempre, y eso va de la mano. Pero lo que podemos hacer es minimizar el riesgo en la gestión, minimizar el riesgo en la toma de decisiones, ¿ya? Y para eso tenemos, ¿verdad? Para nuestro punto de vista tenemos cinco actividades que se tienen que generar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan minimizar el riesgo, ¿ya? La primera actividad o el primer consejo que nosotros le damos es ocupar siempre el criterio de la diversificación, ¿ya? Espero que alguna vez hayan escuchado estos típicos dichos de campo que dicen, que a mí me encantan. Hay un dicho que dice, no pongan todos los huevos en una misma canasta. Y si uno lo mira desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la gestión del negocio, eso es súper sabio. ¿Por qué? Porque esto implica que nosotros no podemos concentrar el riesgo en una sola fuente de ingreso, por ejemplo. No podemos concentrar el riesgo de negocio en un solo cliente, no podemos concentrar el riesgo de negocio en un solo proveedor, no podemos concentrar el riesgo en una sola fuente de trabajo. Entonces, siempre que se habla a nivel de riesgo, ¿verdad?, la primera gran actividad que nosotros necesitamos hacer, ¿cuál es? Es comenzar los procesos de diversificación.
diversificar en todas las decisiones que estemos tomando respecto del negocio. Por ejemplo, si tenemos un proveedor, tratar de tener 2 o 3 proveedores para mi producto o mi servicio, donde yo pueda echar mano si es que este proveedor me falla. Tenemos que evitar tener un solo cliente, 2 o 3 clientes. ¿Por qué? Porque tienen mucho poder respecto del negocio, por lo tanto yo termino siendo un trabajador directamente de este cliente. Ahí el riesgo lo concentro demasiado alto. Si tenemos un grupo de colaboradores o recursos humanos que están muy concatenados entre ellos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? También generar las condiciones ¿para qué? Para ir diversificando el riesgo. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, el primer gran consejo que damos hoy día es diversificar el riesgo en todo lo que más se pueda en el negocio. ¿Ya? Segundo consejo que les damos hoy día tiene que ver con la información. ¿Ya? Para que ustedes puedan tomar decisiones tienen que tener información, pero no cualquier tipo de información. Tienen que tener información de calidad para la toma de decisiones. ¿Ya? Y cuando hablamos de información de calidad, por ejemplo, si se están valiendo de registro contable, ¿verdad?, de la contabilidad, tienen que tener una información, o de un software, tienen que tener información que sea verdadera, una información que sea fidedigna, es decir, que tome el 100% de los datos. ¿Ya? La construcción de esta información tiene que ser económica, es decir, los sistemas de información sobre los que ustedes están generando, ¿verdad? Los inputs de información para poder tomar decisiones tienen que basarse en sistemas de información que sean económicos y sistemas de información que sean comprobables. Cuando estoy hablando de comprobable significa que yo pueda verificar la fuente y que por el otro lado no vaya a tener nadie del equipo humano, ¿verdad?, o de las personas que trabajan conmigo que pueden afectar esos datos. Porque si afectan los datos pasan por un filtro, y al pasar por un filtro lo único que hace es incrementar el riesgo en el proceso de la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, acuérdense, diversificar información de calidad. ¿Ya? Dentro de la información de calidad, otra característica importante es que la información tiene que ser oportuna. ¿Ya? Y aquí el criterio es, mientras más fresca la lechuga es mejor. ¿Ya? Es decir, si yo quiero tomar decisiones, ojalá la información base sobre la que esté tomando decisiones sea la que genere en el último momento. Es decir, si estoy cerrándome, ojalá tener el estado de resultados listo, ¿verdad? Ojalá el balance listo, saber información de caja, saber información de cómo se está moviendo el flujo de caja, saber información de las ventas, saber información o indicadores de información de qué es lo que está pasando con mi negocio. Y ojalá tener estadísticas de información a través del tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más fotos, mientras más exámenes tú tengas de cómo se está moviendo el negocio, tú puedes ir sabiendo a través de qué, a través del tiempo, cómo se están generando las tendencias y qué es lo que está pasando directamente con tu negocio. ¿Ya? Entonces, acuérdense, súper importante la información, la calidad de información que ustedes están utilizando para la toma de decisiones. ¿Ya? Tercer enfoque que nosotros tenemos que tener para ir minimizando el riesgo tiene que ver con ¿qué? Con que ustedes tomen todos los resguardos necesarios en la toma de decisiones. ¿A través de qué? A través de procesos de planificación. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de la planificación estamos diciendo establecer todos los objetivos necesarios para que tu negocio funcione, ¿verdad? Y asegurarte a través de qué? Asegurarte a través de planificar paso a paso todo lo que tienes que hacer para tratar de establecer los mecanismos de control de riesgo, los mecanismos de control y seguimiento, ¿verdad? De los posibles fraudes, de los posibles problemas, de las posibles situaciones que puedan poner en riesgo, en jaque tu negocio. Y los mecanismos de control, los mecanismos de planificación son importantísimos. ¿Para qué? Para que tú para que tu negocio no corra riesgos innecesarios. ¿Ya? Por eso que es importante, por ejemplo, si yo voy a hacer algún proceso en donde voy a iniciar un nuevo negocio, fijarse dentro de los mecanismos el tema de contratar los seguros necesarios, ¿verdad?
tomar los contratos necesarios, asegurar la relación comercial con un contrato, por ejemplo, ¿verdad? Asegurarse muy bien, por ejemplo, con el tema de los contratos de trabajo con los trabajadores, ¿ya? Y estos mecanismos de control, estos mecanismos que van relacionados a la planificación, ¿qué es lo que hacen? Le ayudan a ¿qué? A disminuir el riesgo en la toma de decisiones. Otra cosa que es súper importante, además de la diversificación, de la buena calidad de la información, de poder ir haciendo estos procesos de planificar y controlar el riesgo, tiene que ver con ¿qué? Con que ustedes hagan las inversiones necesarias, ¿ya?, en poder evitar los riesgos de su negocio, ¿ya? Y aquí es donde nosotros de repente en algunos casos encontramos que existen ahorros que no encontramos ahorros tontos, y pasa que de repente por ahorrarse unos pesos, unos pesos que terminan haciendo ¿qué? Terminamos haciendo y metiendo al negocio en un problema, ¿verdad? Terminamos arriesgándonos a multas innecesarias, terminamos incrementando el riesgo del negocio. ¿Por qué? Por ahorros que no son necesarios, ¿ya? Y ahí es súper importante, por ejemplo, si tu negocio es de alta mercadería, de alta rotación, es necesario, por ejemplo, tomar seguros de riesgo para que tú puedas ir llevando tus actividades, ¿verdad? Tomar seguro antirrobo, tomar, por ejemplo, lo que dice la ley, los seguros COVID, ¿verdad? Tomar cualquier tipo de seguro, cualquier tipo ¿cómo se llama?, de implementación. ¿Para qué? Para asegurarte que tu negocio no vaya a correr riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy asegurando el negocio y no me estoy ahorrando, no estoy haciendo estos ahorros innecesarios, ¿ya? Entonces, si hay que invertir en herramientas para poder hacer que el riesgo disminuya, nunca lo consideren como un gasto. Y dentro de eso también tiene que ver con ¿qué? Con tu equipo de asesoría, con tu equipo que te ayuda a tomar decisiones, con las personas que saben lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y te ayudan a ti con información privilegiada, con informaciones de carácter estratégico, para que tú puedas tomar la decisión importante dentro de tu negocio, ¿no? Entonces, la manera que tenemos nosotros de ir disminuyendo el riesgo del negocio es a través de ¿qué? De un programa de gestión y administración de riesgos. ¿Para qué? Para que nosotros en cada decisión que nosotros vamos tomando vamos diciendo, ok, ¿cómo esta decisión de lo que estamos haciendo implica, ¿verdad?, el riesgo relacionado a mi negocio? ¿Me aumenta el riesgo o me disminuye el riesgo? Si me aumenta el riesgo, empiezo a aplicar una de estas cinco características: el criterio de la diversificación, la información necesaria, ¿verdad? El tema de ¿cómo se llama?, de una buena planificación, una buena gestión del riesgo, ¿verdad? Y por último, tener esto, no ahorrar o hacer las inversiones necesarias en elementos de protección y elementos que nos sirvan o herramientas que nos sirvan para ir disminuyendo el riesgo de tu negocio. Muchas gracias por la atención de hoy. Vamos a seguir haciendo videos con este tipo de contenido. Pónganme en los comentarios si les gustó, ¿verdad?, acá abajo en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales, y nos pueden seguir viendo en nuestro canal de YouTube y nuestra página web www.potenciadora.cl. Dentro de nuestro sitio web hay una agenda donde ustedes pueden concertar horas con nosotros, con nuestro equipo, con nuestros especialistas. ¿Para qué? Para que hagamos un diagnóstico y vamos viendo cómo liberamos el potencial de tu negocio. Muchas gracias por la atención de hoy. Nos vemos próximamente.